Perfecto, pues estamos arrancando el consultorio de Miguel el día de hoy. Gracias por estar pues ya listos en esta semana para arrancar temas que tienen que ver con la salud, con el bienestar, algo que creemos y nuestro propósito aquí en el consultorio de Miguel es precisamente eso. Hoy tenemos un invitado que es licenciado en fisioterapia, egresado de la UVM Campus Cuernavaca. También cuenta con una maestría en rehabilitación cardiovascular y pulmonar por el Centro de Estudios de Investigación Fisocol, así como con diplomados en rehabilitación cardiovascular y pulmonar y rehabilitación en terapia intensiva. Ha sido docente en la UVM también y en la ULA Campus Cuernavaca y actualmente pues también está como parte de pues el personal médico en el Hospital San Diego. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y sobre todo para platicar de un tema que es importante. O sea, viene además el día de fisioterapia, que es el día 5 de julio, correcto, ¿verdad? Y también pues platicar de algo que no conectamos mucho. Pero primero quisiera empezar que te presentaras, que saludaras a toda nuestra audiencia el día de hoy y que por supuesto abordáramos con este desarrollo de qué es la fisioterapia. Claro, pues bueno, mi nombre es Paolo Lozano, muchísimo gusto, muchísimas gracias por la oportunidad gracias, de estar por aquí con ustedes, a ti y a toda la audiencia, al hospital para permitirme estar por acá también con ustedes. ¿Qué es la fisioterapia? Híjole, es una forma... o es una pregunta que podría ser muy vasta y que podríamos tardar mucho tiempo también amplio. Hablando. Sí, es muy amplio. De hecho, cada vez más buscamos especialidades. Como ya lo mencionabas, pues bueno, la idea de todo esto es dar a conocer a la gente qué es la fisioterapia, cuáles son los alcances también de un fisioterapeuta que puede llegar a tener. Y también entendiendo que pues siempre nos relacionan hacia la parte deportiva, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando estamos hablando de fisioterapia, pero... creo yo que es una disciplina que está cada vez más, pues no en auge, porque ya tiene muchísimos años, pero cada vez más preparada, cada vez más con mayor impacto en diferentes áreas de la salud. Entonces, creo que el fisioterapeuta tiene esa capacidad como el médico en ir buscando esa especialidad hacia diferentes áreas médicas, hacia diferentes tipos de pacientes y pues estamos aquí para resolver todas las dudas y poder ayudar a la audiencia también a de forma general que nos puedas compartir cuáles son estas áreas médicas donde también es importante que se incluya una fisioterapia. Claro, bueno, es que son muy vastas y podríamos empezar por los extremos de la vida, ¿no? Un fisioterapeuta pediátrico que va desde la parte de la estimulación temprana o de la estimulación neurológica en el paciente pediátrico y nos vamos al otro extremo de la vida que sería la fisioterapia geriátrica, en la que tenemos el otro extremo totalmente de la vida en la que podemos ver a un paciente que ya está deteriorándose por el propio proceso de envejecimiento y que a la vez pues tiene algunas comorbilidades que nos pueden ir apareciendo a lo largo de la vida, tipo diabetes, hipertensión o algunas otras enfermedades añadidas. También podríamos encontrar fisioterapia deportiva, que es de lo más común, o traumatológica, que es de lo más común, y a lo que relacionamos al fisioterapeuta. Incluso el área médica nos relaciona mucho con las lesiones deportivas o traumatológicas, ¿no? Pero también podemos tener áreas poco conocidas, como lo son las áreas dermatofuncionales, por ejemplo, el fisioterapeuta que aborda al paciente que ha tenido, por ejemplo, quemaduras, o en el área estética, que ya el fisioterapeuta se está involucrando en esta parte. Y también podríamos pensar en el área ginecobstétrica, en el paciente que buscamos el apoyo en el piso pélvico junto con los ginecólogos. Y por último, que creo que también es bien importante y que es un área sumamente de relevancia, cardiovascular, pulmonar y oncológica, ¿no? Que también son pacientes que a veces no tenemos esa idea de que se tendrían que abordar o que no nos relacionan mucho el fisioterapeuta con esas áreas, sin embargo es de suma relevancia. Y es precisamente lo que vamos a abordar en este consultorio, rehabilitación en el paciente oncológico. Y me gustaría que nos platicaras qué rol desempeña precisamente la fisioterapia en la rehabilitación de pacientes oncológicos. Bien, bueno, el fisioterapeuta, o más bien quisiera abordarlo también desde la parte de la rehabilitación, porque si bien yo soy fisioterapeuta y me toca hacer esa labor específica, cuando hablamos de la palabra rehabilitación hablamos de una palabra que es muy vasta, es muy muy grande y en la cual también considero que tendrían que entrar un equipo multidisciplinario. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de rehabilitación en el paciente oncológico, hablamos de que tendría que estar cursando propiamente con su médico tratante, oncólogo, que debería de llevar el seguimiento. Tendría que tener al fisioterapeuta, que eso lo hablaremos ahorita un poquito más como a profundidad, pero también otras áreas como son nutrición, como son psicología. Entonces, es un paciente a fin de cuentas y como yo se los digo en la consulta siempre a los pacientes, yo no atiendo enfermedades, yo atiendo a personas. Y en ese aspecto, yo hago una pequeña parte de todo lo que esa persona necesita. Hablando específicamente de la fisioterapia en el paciente oncológico, si nos ponemos a pensar en cómo nos imaginamos un paciente con cáncer,
nos imaginaremos un paciente quizás delgado o un paciente con pocas capacidades, que se cansa, que tiene poca movilidad, pues es ahí en donde nosotros entramos. Hay un término que me gusta mucho hablar de ello, que es la parte de la fragilización al paciente, que es cómo desde el propio entorno médico, la familia y muchas veces todos los del gremio médico también nos convertimos en esa pequeña parte del problema en no te muevas, no cargues, no hagas ejercicio, estás pasando por quimio, no hagas más actividad, haz solo lo básico, párate solo al baño. Entonces el fisioterapeuta tiene ese rol de involucrar al paciente en la actividad física, de promover la funcionalidad en ese paciente. Tiene que seguirse moviendo, sí, o sea, claro, que en un nivel distinto o menor, pero sí seguirse moviendo, porque regularmente siempre vemos a alguien así que está pues acostado o está sentado en algún hospital o inclusive ya en casa y lo vemos y lo tratamos como alguien demasiado frágil. Claro. Y evitamos todo tipo de movimiento que pueda, pues desde nuestro punto de vista, lastimarlo o hacer que pues no se sienta muy bien, que digamos. Sí, claro. Digo, siempre tendemos a pensar todavía que el reposo es parte de la solución de alguno de los problemas médicos que debemos de tener, y por el contrario, ¿no? En el hospital ya estamos buscando y ya tenemos un par de años buscando que la rehabilitación sea precoz en los pacientes tanto de terapia intensiva, que sea precoz en los pacientes postquirúrgicos inmediatos, que el paciente mientras más pronto se pueda mover, muchísimo mejor. Y esto es algo que ya está afortunadamente no solamente en México, sino en muchos países se está buscando que sea de esa forma. Entonces, en el paciente oncológico no es distinto. El paciente oncológico tendría que ser ese paciente que, a pesar de tener un procedimiento quirúrgico, una quimio, una radio, tendría que estar en movimiento. Y ojo, no un movimiento, vuelvo a lo mismo, no un movimiento pequeño, sino verdaderamente buscar actividad física que sea demandante para él, dentro de sus capacidades, y que le someta a cierto pues ejercicio para generar adaptaciones para seguir haciendo sus actividades en la vida diaria. Oye, ahora que tocas este tema del reposo, que se me hace súper interesante cómo ya lo están empezando a tratar, ¿qué tanto es recomendable precisamente cuando alguien está en un tema de recuperación permanecer tanto tiempo en reposo? Híjole, recomendable es 0%. 0%. ¿No? Debería de ser por el contrario. Hay algo que en el área médica y que en el área hospitalaria le llamamos síndrome de reposo prolongado. Y este síndrome de reposo prolongado son todas las consecuencias que se derivan justo del simple hecho de estar en cama. Claro. ¿Cuál sería una de esas principales consecuencias? Pues bueno, podemos ver múltiples, por ejemplo, el nivel de la piel, que muchos ya conocemos o que hemos tenido algún familiar o pacientes con úlceras, ¿no? O con llagas, que los conocemos de esa forma. Pero una de las principales es el desacondicionamiento físico y la pérdida de masa muscular que tiene el paciente. Y entonces cuando queremos sentarlo, cuando queremos pararlo, no lo tolera, y entonces es un paciente que empieza a perder peso, es un paciente que cursa con esta situación que se le llama sarcopenia, que es esta pérdida de la masa muscular derivado del reposo, y entonces pues empezamos ya a tener un paciente que funcionalmente va a ir disminuyendo sus capacidades. Importante esto que nos acabas de decir, y de verdad poner mucha atención en esto cuando vayamos a estar en reposo. Inclusive te dicen, se recomienda reposo, ¿no? Sí, claro. O sea, hay situaciones médicas que te marcan eso, inclusive en algunos hospitales o también en algunos centros de salud, reposo absoluto. Sí, claro. O sea, después de una cirugía o después también de alguna situación médica, pues hay que preguntar muy bien esta situación, y qué mejor que sea acompañado de un fisioterapeuta, porque en conjunto con su médico creo que pueden hacer como una alianza perfecta para que pues la recuperación sea más rápida y sea de una forma pues más sana, ¿no? Sí, totalmente, y creo que hay situaciones en específico en las que sí es necesario ese reposo. Situaciones, por ejemplo, de infecciones agudas en las que el paciente no está estable, o en las que el paciente está cursando por fiebre, o que está cursando por situaciones más delicadas, y ahí sí, incluso nosotros como terapeutas, al momento de evaluar, decimos, este paciente no es candidato en este momento para recibir nuestra atención. Muy bien. No es candidato para movilizarse. Sin embargo, yo te podría decir casi el 80-90% de los casos tendrían que estar teniendo cierto nivel de actividad física. Y vuelvo a lo mismo, como bien lo mencionabas, guiado por un profesional, porque evidentemente pues a nosotros nos toca hacer una buena evaluación previo a decirle qué tanto, cómo y hasta dónde se va a mover el paciente. Importante esto que nos mencionas también. Ahora, ¿cómo se adapta el tratamiento de fisioterapia a los diferentes tipos de cáncer que pueden existir, o de acuerdo también a tu experiencia que te has encontrado con algunos pacientes? Bueno, básicamente estaríamos hablando de capacidades físicas, ¿no? Y que es de lo que hemos estado hablando desde el inicio. Al fisioterapeuta nos asocian mucho, malamente, creo yo, con masajes, con los medios físicos, con electricidad, con ultrasonido, con láser.
Todos estos medios físicos en el paciente oncológico están contraindicados. ¿Por qué? Porque generan cambios metabólicos. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente con cáncer de mama, vamos a poner un ejemplo, y queremos utilizar alguno de estos medios físicos para manejar la cicatriz, sabemos que podríamos generar una neoplasia secundaria. Es decir, podríamos con esos cambios metabólicos locales generar algo que no quisiéramos, algo contraproducente. Entonces, básicamente la rehabilitación en el paciente con cáncer va a ir dirigida hacia la prescripción del ejercicio, y que eso es bien interesante porque yo siempre le he dicho, el ejercicio bien dosificado es una medicina más. Sí. Y entonces es ahí en donde tenemos que encontrar ese punto en donde pasamos de los dos extremos. O me voy mucho a reposo o me llevo al paciente a fatiga. Y es en donde vemos que el paciente muchas veces en su propio domicilio sube las escaleras y no lo tolera, o le tienen que adaptar todo en planta baja. Entonces es en donde nosotros, independientemente del tipo de cáncer que tiene, sabremos que tendrán pérdida en las capacidades funcionales. Una de las primeras va a ser esa fatiga asociada al cáncer, propiamente al proceso metabólico que están cursando, que el cáncer genera un proceso proinflamatorio, pero sobre todo también añadido a los tratamientos coadyuvantes, llámese una cirugía, llámese quimioterapia, llámese radioterapia. Entonces, el principal signo que vamos a poder ver en estos pacientes es la fatiga. Ok. Y es en donde nos involucramos nosotros. Perfecto. Oye, ¿qué tipo de ejercicios son más comunes en la rehabilitación oncológica? De los que tú recomiendas y de acuerdo a los casos que has tenido a los pacientes que tú puedes recomendar. Yo creo que esto no lo he visto mucho, no lo he escuchado de pacientes que tienen cáncer y que recurran a un fisioterapeuta, ¿eh? Claro. O sea, no se escucha mucho, y por eso la importancia de que nos visites el día de hoy aquí en el consultorio de Miguel y nos puedas abrir un poco más el panorama de esto, que es importantísimo. Sí, claro. Muchas veces las recomendaciones generales por parte del área médica de los oncólogos es: tiene que moverse, tiene que caminar, tiene que caminar. Pero yo siempre les digo a los pacientes, caminar no es suficiente. Caminar no es suficiente porque no llevamos a los esfuerzos necesarios al cuerpo para poder generar adaptaciones. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros quisiera ir al gimnasio y solamente camináramos y nuestro objetivo es ganar masa muscular, no lo vamos a lograr. Claro. ¿No? Entonces, el paciente oncológico no es diferente en ese aspecto. Sí tiene diferentes cambios metabólicos. ¿Cuáles son los ejercicios que recomendaríamos? Serían 3 grandes grupos, ¿sale? Entre ellos, el primero sería entrenamiento de fuerza. Okay. Le tenemos un miedo enorme a que el paciente con cáncer se mueva y trabaje y haga esfuerzos. No, el entrenamiento de fuerza obviamente individualizado con cada paciente. Número 2, tendríamos que tener entrenamiento de resistencia aeróbica. Y ahí sí, no solamente basta con caminar, sino llevar al paciente a ciertas intensidades que logre adaptaciones a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. Y por último, el entrenamiento específico, y que ahora se está viendo mucho también, la parte de la rehabilitación pulmonar o del ejercicio pulmonar específico, porque a fin de cuentas respiramos gracias a musculatura. Claro. Y entonces el paciente con cáncer, si pierde masa muscular en la parte periférica, también lo hace en la parte central, llámese corazón y diafragma. Entonces también se tiene que involucrar estos 3 grandes grupos: rehabilitación pulmonar o ejercicios pulmonares, ejercicios de entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular o de resistencia cardiovascular. Y todo esto debe de ser, como lo decimos siempre, acompañado de un especialista. Sí, claro. No, porque no, ahorita alguien que nos esté escuchando, que esté pasando desafortunadamente por este tema, pues no quiere decir que lo tenga que hacer ya, sino que tiene que consultar precisamente con su oncólogo en este momento, o también con algún especialista que lo esté viendo o lo esté llevando, para decirle: oye, escuché esto, qué tan recomendable es, y ya consultar precisamente con el acompañamiento de alguien como tú. Sí, de hecho, pues esta área todavía está, digamos, aquí en México empezando recién. Hay ciertos referentes, uno de nuestros colegas Luis Montoya en Guadalajara, que se mete de lleno con la rehabilitación del paciente con cáncer, con el paciente oncológico. Pero sí, evidentemente tiene que cursar con una evaluación previa, ¿no? Oye, ¿qué tan bien están tomando los pacientes, incluso los familiares, esta nueva forma también de acompañamiento con la fisioterapia? Bastante bien, porque ellos notan cómo las capacidades físicas empiezan a aparecer nuevamente. Okay. Y tan simple y tan sencillo como el hecho de que me han tocado pacientes es que no me podía sentar en el borde de la cama, es que yo no podía tomar mis alimentos, yo no podía comer solo, me cansaba mucho, no podía pararme de la cama al baño. Y entonces es ahí en donde pues los beneficios se van reflejando. A fin de cuentas, los estudios también nos indican que el ejercicio no solamente mejora las capacidades físicas, sino que mejora la sobrevida a largo plazo en el paciente con cáncer.
Perfecto. Pues bueno, gracias por estar con nosotros. Estamos en el consultorio de Miguel. Seguimos platicando con el licenciado en fisioterapia Paolo Lozano Rueda, hablando de ese tema que es interesante e importante conocerlo. Si tienen dudas o tienen preguntas, háganlo llegar al 777-270-4902, que ya saben que es el número de WhatsApp del consultorio de Miguel. Recuerden que es de forma anónima, no tengan pena, no tengan miedo. De verdad, el consultorio es precisamente para preguntar. Como cuando ustedes van a un consultorio y tienen duda y le quieren preguntar al especialista o al médico, pues de esa forma también lo pueden hacer a través de lo que es nuestro WhatsApp en el 777-270-4902. Vamos a la pausa y continuamos en el consultorio de Miguel. Regresamos al consultorio de Miguel, aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y por hacernos llegar ya lo que son sus preguntas. Recuerden que estamos comentando el día de hoy acerca de los tratamientos de fisioterapia en pacientes oncológicos y para eso está con nosotros el fisioterapeuta Paolo Lozano Rueda. Gracias por seguir con nosotros. Están llegando ya las preguntas, me gustaría que nos apoyaras mucho a contestar algunas de ellas que nos están haciendo a través de lo que es nuestro WhatsApp. Ya lo saben, 777-270-4902. Por aquí nos dice, para los pacientes que tuvieron cáncer de mama, ¿cuánto tiempo después se recomienda realizar un masaje? Hace 7 meses terminé mi tratamiento oncológico y he empezado pues a hacer ejercicio, pero tengo mucho dolor de espalda. ¿Qué recomienda? Bueno, más allá de masajes, creo que es importante, como ya lo mencionábamos, la prescripción del ejercicio es sumamente importante y en esta parte de prescripción la individualización, es decir, evaluar las capacidades que tiene esta paciente, saber en qué condiciones se encuentra. Y me gustaría también tocar un punto por ahí respecto a las complicaciones más frecuentes y una de ellas es el linfedema. El linfedema se cataloga como el aumento del volumen derivado de la incapacidad de redistribuir el líquido que se llama linfa. Esto sucede secundario a procesos quirúrgicos en los que se extirpan ganglios y este sistema olvidado del cuerpo, que es de los más abandonados y de los menos tocados o de los menos conocidos, que es el sistema linfático, empieza a cambiar, ¿sale? Entonces escucharemos drenaje linfático, masajes de drenaje linfático. Más allá de un masaje tendremos que tener algo que se llama terapia compresiva múltiple y que eso nos ayudaría a nosotros a poder disminuir el volumen y a mejorar la funcionalidad para que este tipo de dolores o malestares derivados de todo el proceso quirúrgico que también sucedió, porque recordemos, yo se los digo a los pacientes, si se nos cae una vajilla en la casa, por muy bonito que la volvamos a pegar, ya no es la misma. Claro. En la situación quirúrgica es exactamente lo mismo. Por muy bien que haya sido esa intervención quirúrgica, hubo cambios en la anatomía del paciente y entonces la funcionalidad ya no va a salir igual, ya no va a ser la misma y habrá ciertos cambios que se tienen que evaluar. ¿Cuánto tiempo después? Yo les podría decir que prácticamente a la semana o a las 2 semanas es prudente empezar con el tratamiento de rehabilitación y, como te lo digo, multidisciplinario, no solamente la parte de fisioterapia, sino nutrición, la parte y el abordaje emocional también es súper importante en estos procesos. Hablamos de un proceso de duelo y de pérdida de una extremidad, que es la amputación de la mama en muchas ocasiones, cuando es una mastectomía radical, pero tenemos otro tipo de intervenciones que son menos invasivas y que es cuando el cáncer está más localizado. Sin embargo, pues no es fácil el abordar este tipo de situaciones de manera emocional. Y por último, respecto a la parte de fisioterapia, tendría que ser pues prácticamente inmediato. La movilidad no se debería de perder, la capacidad de carga de ese miembro no se debería de perder, porque escuchamos mucho en la consulta de, es que a mí me dijeron, después de que me operaron, el oncólogo me dijo que no cargue más de 1 kilo, que no cargue más de 2 kilos. No, por el contrario, necesitamos buscar esta capacidad de generación de fuerza, de contracción muscular, de mejora de la actividad física, y eso desde el inicio. Entonces, si esta paciente ya tiene 7 meses, por lo que comenta, pues sería óptimo que lo hiciera lo más pronto posible. Oye, recomendaciones que nos darías, porque ahorita acabas de decir que algunas veces los oncólogos les dicen o les dan ciertas indicaciones que a lo mejor no los ayudan precisamente a avanzar o a mejorar. ¿Qué recomendación les darías? ¿Con quién deberían de acercarse precisamente para este apoyo, que es multidisciplinario, como bien lo mencionas, y empezando también con el tema de la fisioterapia? Pues más que buscarlo por fuera, creo que este espacio también nos va a servir como educación también al gremio médico.
¿sabes? Porque muchas veces incluso en el área médica se desconoce que el fisioterapeuta tiene estos alcances. Okay. O que hay una especialidad que está dedicada al manejo de los pacientes oncológicos. Luego entonces, pues vienen recomendaciones que no son las idóneas para los pacientes. Entonces, más allá de buscarlo, pues ojalá que esto también nos sirva para que si algún oncólogo nos está escuchando en este momento, podamos aperturar un poquito más esa comunicación entre colegas del área de la salud y se genere más esta parte. Ahora bien, si no tenemos esa oportunidad o no hay esa recomendación de manera inicial, pues con un fisioterapeuta especializado o que aborde los temas oncológicos. Y también, como le digo, a mí me gusta trabajar mucho en el equipo multidisciplinario y en cuanto yo lo noto o en cuanto llega un paciente, derivarlo con nutrición y con psicología, que es lo primero que se busca hacer. Perfecto. Miren, esta es una parte básica que debemos de tomar en cuenta, tener como siempre este acompañamiento y tener como alguien que conozca, ¿no? Dar una recomendación, sí dedicarnos a investigar bien, porque de repente podemos llegar con alguien que no sea, aunque sea fisioterapeuta, pero no es el indicado. O sea, no tiene el conocimiento, ni siquiera la sensibilidad en esta parte que es importante que, por ejemplo, tú tienes, ¿no? Claro, sí. Es como si yo quisiera tener un paciente dermatofuncional o de piso pélvico, que no es mi área. Evidentemente, yo prefiero derivarlo en ese caso porque no es el área que yo conozco, el área que yo domino. Entonces, sí, creo que sí es importante acercarnos hacia los profesionales que tienen la capacidad de poder atendernos en esas especialidades. Igual en el área médica es muy común. No vas a ir, por ejemplo, con otra especialidad que no sea la que te corresponde, no vas a ir con un cardiólogo para una cuestión gastrointestinal, claro, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo en el área de la rehabilitación. Muy bien, por aquí nos preguntan algo más. Quisiera preguntarle al fisioterapeuta si son las mismas terapias que le dan a una persona que le dio un derrame cerebral, ya que a mi mamá le dio y ya lleva como 4 meses en terapia y no hay avance. No, realmente la rehabilitación neurológica tiene otros principios, si bien la actividad física tiene que aparecer, pero ahí hablamos sobre todo de un concepto que se llama control motor. El control motor es algo derivado a nivel cerebral, a nivel central, y que sí, un fisioterapeuta especializado en esa área puede abordarlo sin ningún inconveniente y va a ir sobre todo enfocado, como les decía, más allá de los medios físicos que conocemos de láser, ultrasonido, electroterapia, van a ir más asociados hacia el movimiento, hacia que el paciente pueda lograr nuevamente desarrollar el movimiento armónico que tendrá que poder hacer. Ok. Importancia de la fisioterapia en la prevención de complicaciones quirúrgicas en pacientes oncológicos. Uy, un montón. Menciónanos las más importantes. Híjole, es que principalmente, como les menciono, ¿no? Los cambios anatómicos que genera este proceso postquirúrgico, y podríamos hablar de muchas cosas o de muchos tipos de cirugías, desde un cáncer de mama, que es muy común en México, hasta una lobectomía pulmonar por un paciente que está cursando por cáncer pulmonar. Entonces, ¿cuáles son estos abordajes en los que podríamos incidir? La prevención de complicaciones, que sería la disminución de las capacidades físicas. A largo plazo también estos pacientes no solo cursan muchas veces por la parte de la cirugía, sino que tienen tratamientos coadyuvantes como radioquimio y pierden masa muscular y masa ósea. Entonces el fisioterapeuta, a través del ejercicio, puede tratar de disminuir el riesgo de que estos aparezcan o disminuir el impacto de estas terapias. Algunos de los casos con los que has tenido con pacientes que han resultado siempre en positivo y que has visto avances y mejoras en ellos, que incluso te han dicho tanto los pacientes como los familiares que bueno, que se acercaron a ti y a este equipo de apoyo para pues una mejora después de una situación oncológica. Sí, es muy común, y sobre todo esta parte de que el paciente vuelva a desarrollar capacidades que creía perdidas de manera permanente. El no poder pararse, el no poder subir las escaleras. Habitualmente vemos que en el domicilio le adaptan todo prácticamente. Por ejemplo, un domicilio de 2 plantas, ya no puede subir a su cuarto, ya no puede estar en su espacio o ya no puede bajar, se aíslan. Entonces esta parte de volver a integrarse a las actividades, volver a ir al baño, volver a moverse en actividades básicas que parecían perdidas de manera permanente y que se vuelven a lograr, la verdad es que es muy gratificante poderlas ver en estos pacientes. Completamente de acuerdo. Y esto hablaríamos de la mejora en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Totalmente. Y es que hablar de calidad de vida es un tema bastante extenso, amplio. Pero calidad de vida yo considero que sería un paciente que cuando menos tenga una independencia mínima o básica, que le permita hacer sus actividades básicas de la vida diaria, ir al baño, cambiarse por sí mismo, bañarse por sí mismo, que muchas veces genera mucha fatiga en la cuestión de la ducha,
el alimentarse por sí mismo, el poder trasladarse a su auto, el poder ir a la consulta, que son cosas que en muchas ocasiones se pierden y que sí, efectivamente, si lo conjugamos, pues la fisioterapia buscaría mejorar esa calidad de vida. Platícanos un poquito acerca de lo que son las técnicas, pues en específico de la fisioterapia que se utilizan para mejorar la movilidad y fuerza en pacientes oncológicos. Nos has platicado brevemente de algunas, pero de las que son como más comunes o las que tú pues tienes más experiencia. Bien, pues sí, la prescripción del ejercicio y en eso nos vamos a centrar el día de hoy. Eso va a ser lo más importante. La prescripción me refiero a una evaluación individualizada, a una evaluación que sea específica para cada paciente y siempre se los digo tanto a los chicos que he tenido oportunidad de darles clases como a los pacientes. Lo que no se mide no mejora. Claro. Entonces, pasamos desde una evaluación muy importante en la que podemos incluir incluso pruebas de esfuerzo, que a veces las relacionamos sobre los pacientes cardiópatas, pero las pruebas de esfuerzo también nos arrojan mucha información respecto al paciente oncológico. La prescripción del ejercicio aeróbico, por ejemplo, en una banda sin fin, en un ciclo ergómetro en una bicicleta, también la prescripción del entrenamiento de fuerza, que son las técnicas que más vamos a abordar. Ahora bien, técnicas específicas, por ejemplo, para lo que platicábamos hace rato respecto al linfedema, la terapia compresiva multicomponente. Esta terapia compresiva nos ayuda a drenar, por así decirlo, o a redistribuir los líquidos que el cuerpo no está siendo capaz de redistribuir y que a su vez, con esa terapia compresiva que se utilizan 3 o 4 capas de diferentes vendajes, nos permite seguir con nuestra actividad cotidiana, ¿no? Entonces, híjole, es un tema bastante amplio, pero sobre todo la prescripción del ejercicio y en caso de existir linfedema, la terapia compresiva multicomponente. Sabemos que los pacientes oncológicos se encuentran en un estado de energía baja, sin mucho ánimo. ¿Cómo motivar precisamente a los pacientes oncológicos a que participen precisamente de esta rehabilitación? Yo siempre se los digo a los pacientes, y no porque yo me quiera lavar las manos en el consultorio, sino por el hecho de que justo para poder tener un tratamiento exitoso, creo que de las cosas más complicadas es generar ese apego al tratamiento. Pero cuando uno le hace entender al paciente, le informa de manera adecuada, le explica cuáles son los beneficios del alcance del ejercicio que va a tener en ese momento de su vida para su condición física, el paciente tiende a tener mayor adaptación al tratamiento. Y en cuanto empieza a ver esos pequeños, grandes resultados de ya me puedo bañar solo, ya me puedo parar de la cama, ya ahí el paciente está completamente enganchado hacia la parte del tratamiento. Sí, el apego al tratamiento en cualquier área, no solamente la fisioterapia, realmente en el área médica también el apego al tratamiento farmacológico muchas veces es la parte más complicada. Pero la educación al paciente, un paciente bien informado, un paciente que entiende en dónde está parado en ese momento, los beneficios que puede tener con un tratamiento o las consecuencias de no seguirlo, es más fácil que lo pueda llevar a cabo. Perfecto, eso está espectacular, sobre todo porque empezamos a ver los cambios, ellos los empiezan a ver, los empiezan a vivir y pues tengo que seguir haciendo esta rehabilitación sin duda, ¿no? Claro. Porque llevaban a lo mejor mucho tiempo sin poder moverse, todo lo que nos has compartido, y de repente empiezan a haber cambios. Ahora, este cambio, a veces ya sabes cómo somos actualmente, que queremos que todo sea milagroso, que sea demasiado rápido. ¿Cuánto tiempo empezamos a ver que ya se empieza a notar precisamente estas mejoras a partir de que empiezan a tomar esta parte de rehabilitación? Es muy variable dependiendo de la etapa en la que se encuentra el paciente, del tiempo de evolución que lleve el paciente en este tratamiento o en este proceso oncológico y de los tratamientos que haya llevado. Sin embargo, los podemos ver a las 2-3 semanas en las que podemos empezar a ver pequeños cambios. Y siempre se los digo a los pacientes en el consultorio, los procesos de rehabilitación son un vaivén. Nunca he conocido un paciente que sea todo lineal, bonito hacia arriba, sino que hay altibajos. Y siempre les pongo ejemplos de una gripe, situaciones familiares, cuestiones económicas, cuestiones que son del día a día, que pueden llegar a generar ciertas limitantes en el tratamiento. Sin embargo, considero que si se lleva un buen apego al tratamiento, a partir de las 2-3 semanas, el paciente va a poder empezar a notar pequeños cambios, como te decía, desde, oye, ya puedo comer yo solo, ya puedo levantarme de la cama que antes no podía pararme. Muy bien. Entonces ya me puedo sostener un poquito más, dar un par de pasos. Y ya eso es muy motivante para el paciente. La verdad, qué padre que estés con nosotros el día de hoy. Estoy muy emocionado porque esta información le va a llegar a mucha gente que a lo mejor puede estar en una situación en la que se le ha recomendado reposo absoluto y va perdido parte de la calidad de su vida debido a una situación de algún tipo de cáncer. Creo que es importante que ustedes lo vayan checando. Si se perdieron parte de lo que es el consultorio del día de hoy, no se les olvide que también se sube a través de YouTube en Diario de Morelos 1 para que lo puedan checar completamente. Y también si quieren contactar al fisioterapeuta Pablo Lozano Rueda,
El teléfono es el 777-346-4604. 777-346-4604, pero además también te pueden encontrar en otro lugar. ¿Nos puedes compartir dónde más puedes recibir a algunos pacientes o de hacer algún diagnóstico o crear algún programa de rehabilitación? Claro, el consultorio lo tengo en la Torre Médica San Diego, piso 4, consultorio 412, y a través de ese teléfono que ya les proporcionabas pueden gestionar su cita. A través de redes sociales pueden encontrar el consultorio como CEFIEMOR, que son las siglas del Centro de Fisioterapia Especializado de Morelos, y estamos para servirles, para poderles apoyar en cualquier duda que lleguen a tener. Hablando un poco de los familiares, que es importante porque los familiares también viven esta parte, ¿no? Claro. ¿Qué mensaje les darías a ellos? Porque de repente también ellos son los que a lo mejor ya están agotados, están cansados, como que ya quieren tirar la toalla en ese sentido, y para ellos puede ser hasta cierto punto más cómodo dejar ahí al paciente sin llevarlo a una rehabilitación como la que tú ofreces. Híjole, más que ser más cómodo para ellos, yo creo que a veces nos gana el miedo. Okay. El miedo a... ¿Y si le duele? ¿Y si se cansa? ¿Y si le molesta? ¿Y si no lo tolera? ¿O si se agota? Realmente creo que el mensaje para los familiares también, que creo que el entorno es fundamental para que el paciente mejore, siempre va a ser así. Un buen entorno nos va a favorecer una mejor situación con los pacientes. Creo que lo más importante tendría que ser que somos un equipo de trabajo todos. Un equipo de trabajo en el que va el oncólogo, el fisioterapeuta, el nutrólogo, el psicóloga, y para mí ellos, y en las ocasiones que los pacientes incluso tienen cuidadores en casa, que tienen cuidadores particulares, todos tenemos que trabajar como equipo, porque de lo contrario, cada uno siente que está teniendo demasiado peso o mucha responsabilidad, que si bien si es cansado, no podemos también mentirlo, y muchas veces el paciente dice, es que siento que soy una carga para mi familiar. No lo son, ahí sí creo que es bien importante, creo que no son una carga, pero sí también hay que admitir que hay que cuidar al cuidador. Si no cuidamos al cuidador, el paciente muchas veces no va a tener esas condiciones óptimas para poder recuperarse, ¿no? Entonces, cuidarse, priorizarse también a ellos mismos para que después puedan brindar un cuidado para alguien más. Y me gustaría que regresando de la pausa hablemos precisamente de cómo manejar las barreras emocionales y psicológicas de los pacientes oncológicos, pues en fisioterapia, ¿no? Esto que mencionabas brevemente ahorita, que también es importante, la parte emocional. Claro, con todo gusto. Regresamos en el consultorio de Miguel el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, dudas o preguntas al 777-270-4902. Vamos a la pausa y regresamos ya con la parte final de este consultorio. Seguimos ya en la parte final del consultorio de Miguel el día de hoy, platicando con Paulo Lozano Rueda. Gracias por estar con nosotros, licenciado en fisioterapia, egresado de la UVM Campus Cuernavaca y cuenta con una maestría en rehabilitación cardiovascular y pulmonar por el Centro de Estudios de Investigación Fisicol. Gracias por esta información, y ya casi para concluir, pues queremos que nos des mensajes importantes, tanto para los pacientes, hablando del tema emocional que te decía, de cómo podemos nosotros manejar este tema, inclusive con la ayuda siempre de un especialista, para pues que no tengamos miedo de llevar a nuestros pacientes a esta nueva forma también de rehabilitación que a lo mejor no conocíamos, pero que sabemos que tiene grandes avances y que hoy en día es importante que también conozcan no solamente los familiares, sino también la parte médica. Sí, claro, creo que hablando específicamente respecto a la parte emocional, México sigue siendo un país de muchos tabús respecto a la atención psicológica, respecto a este tipo de atenciones. Creo que lo primero que tendríamos que entender es que la salud emocional es tan o más importante que la salud física. Muchas veces tenemos pacientes que a la evaluación podemos notar que tienen muchas capacidades físicas, pero lo que los limita son los temores o las cuestiones emocionales, que están cursando por algún proceso depresivo, que están cursando por algún proceso de ansiedad, y que este tipo de situaciones pues nos van limitando hacia el desarrollo de capacidades físicas. O viceversa, cuando el paciente se ve limitado físicamente, empieza a cursar por un proceso de duelo de esta pérdida de las mismas capacidades físicas y nos condicionan a un deterioro en estas mismas. Entonces es una simbiosis, es un ir y venir constante. No podemos separar salud mental de salud física. Sería, creo que, uno de los peores errores que podríamos cometer, porque a fin de cuentas somos un todo, ¿no? Claro.
Respecto al área médica, creo que estos espacios son importantes para que si alguno de los médicos que están en formación, algún médico ya egresado, algún especialista nos está escuchando, se haga esa apertura para que conozcamos más este tipo de intervenciones que van a la mano del tratamiento médico, a la mano del tratamiento farmacológico, y que se permita brindarle al paciente una mejor atención o una atención muchísimo más completa de la que ya le estamos brindando. ¿Cómo sería el acercamiento de los pacientes con un fisioterapeuta? ¿Cómo tendría que ser como este test o alguna entrevista que les hagan para saber que van a tener precisamente una ayuda que los va a ayudar a avanzar? Habitualmente los pacientes aquí en México vienen derivados de algún médico especialista. Ok, los dirigen con ustedes. Sin embargo, también pueden llegar de manera directa con nosotros. Ahora bien, una vez que llegan al consultorio, se inicia por una evaluación inicial, se pregunta cuál es el motivo de la consulta, como en cualquier otra consulta médica, se hace una historia clínica en la cual podemos obtener muchos detalles respecto a si hay alguna otra comorbilidad, llámese diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad añadida a este proceso oncológico, y que esto nos da muchísima información a qué se dedica el paciente o a qué se dedicaba, qué nivel de actividad física suele tener, y después de esa historia clínica que es directamente, digamos, en el escritorio, cara a cara, viene la parte de la evaluación. La parte de la evaluación podemos evaluar desde la parte de cómo está el movimiento específico de algún rango de movilidad articular, por ejemplo, o podemos hacer pruebas específicas, llámese clínicas o pruebas de laboratorio que se llaman, por ejemplo, esta prueba de esfuerzo que te comentaba, ¿no? Para saber cuál es la capacidad cardiopulmonar de nuestro paciente. Ahora, ya que se vino todo este acercamiento inicial, ahora sí se da una propuesta de tratamiento respecto a cómo se va a abordar el tratamiento en el paciente. Habitualmente nos asocian a cierto número de sesiones, ¿no? Nos derivan a los pacientes y se recomienda 10 sesiones de tal. A mí la verdad es que no me gusta trabajar mucho de esa forma porque todas las personas somos cambiantes. Entonces hay personas que requieren más número de sesiones, una atención más cercana, y otras personas que sí tienen mayor capacidad de independencia muy pronto. Entonces depende mucho de la capacidad de cada paciente. ¿Puede la fisioterapia ayudar en la recuperación post-tratamiento para aquellos pacientes que han superado el cáncer? Sí, totalmente, totalmente. Y no solamente post, sino durante el tratamiento. Si colocáramos una gráfica en la cual nuestras capacidades físicas y funcionales están apareciendo, una vez que viene un tratamiento quirúrgico, estas capacidades, por obvias razones, por el propio reposo por el que vamos a cursar después de esa cirugía de manera inmediata, van a disminuirse. Entonces, perdemos cierto nivel de capacidades. Ahora, en esa misma gráfica nos mantenemos en ese nivel y después de esa cirugía viene ahora otro proceso de interrupción de capacidades funcionales que sería la quimio o la radio. Y entonces todavía bajan más esas capacidades funcionales. Es decir, no tendríamos que esperar a concluir todos esos tratamientos para poder recibir este tipo de atenciones. Yo les diría, desde el momento en el que aparece el diagnóstico de que estamos cursando por un proceso oncológico, a la par que llevamos el proceso oncológico o el proceso de atención médica, tendríamos que estar llevando la atención de fisioterapia para mejorar las capacidades. Y en el momento en el que inherentemente van a disminuir las capacidades funcionales, ya no disminuyen en el porcentaje que hubieran disminuido si no tenemos una atención previa. Muy bien, y ya para terminar el consultorio del día de hoy, una pregunta más. ¿Qué avances recientes en la fisioterapia oncológica consideras pues que sea más prometedora para el futuro en el tratamiento o del tratamiento? Respecto a la fisioterapia, el ejercicio en muchas de sus posibilidades de prescripción, ¿no? Estoy en este año, yo espero que se publique este año, los entrenamientos tipo HIIT, que ahora se han puesto mucho de moda, y que es un entrenamiento de alta intensidad, interválico y de poca duración, que nos brindan mucha posibilidad de atención en el paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sistemas de salud público tenemos un tiempo limitado. Entonces, este tipo de intervenciones que son de tiempos muy cortitos, pero que nos brindan grandes beneficios, obviamente con pacientes que sean candidatos a hacerlo, nos permitiría ampliar este tipo de tratamientos y ofrecerles mejoras a los pacientes en tiempos mucho más pequeños. Lejos de poner al paciente a correr durante 45 minutos o a caminar durante 45 minutos, lo hacemos corto, entre 8, 10, 12 minutos, y lo podemos ampliar de esa mejor forma. Y respecto a la fisioterapia, insisto, y creo que toda esta hora ha sido hablar, ejercicio es una de las mejores herramientas que tenemos. El ejercicio dosificado es medicina. Recomendaciones que nos des para quitarnos tal vez este tipo de mitos que puedan existir actualmente, como esto del reposo que mencionábamos al inicio del consultorio, y que nos quedamos con esa idea pues desde hace muchos años y que sigue todavía, inclusive cuando alguien se enferma de algo que no es tan peligroso, que no es tan
pues intenso, tenemos el reposo nosotros y lo vemos como algo que es positivo. O sea, yo sé que sí habrá algunas ocasiones donde tú dices que sí es recomendable, pero no tanto tiempo. O sea, claro, porque también tener como todo el tiempo el cuerpo acostado o sentado en algún momento, inclusive si lo vemos en nuestra vida diaria, también nos lleva a consecuencias. Ahora más cuando estamos recuperándonos tal vez de alguna enfermedad o alguna cirugía. Claro, sí, a fin de cuentas, como bien lo decías, en la vida cotidiana el paciente sedentario o la persona sedentaria tiende a tener mayor probabilidad o mayor propensión de desarrollo de enfermedades. Sí. Entonces, si ya lo estamos viendo con un paciente que tiene ya una patología base, llámese cáncer, llámese hipertensión, un paciente que se infartó, un paciente que es posquirúrgico, lo primero que tendremos que hacer es tratar de abolir o tratar de evitar ese reposo completamente. Sí, y creo que es uno de los tabús que me gustaría que quedara hoy un poquito más claro, que es el reposo no es la solución. El reposo jamás va a ser la solución a ninguno de nuestros problemas. Estamos diseñados para movernos. Para movernos. Sí. Somos el único animal que estamos en 2 pies y constantemente estamos en movimiento. Estamos diseñados para movernos. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Pablo Lozano Rueda, por estar con nosotros, licenciado en fisioterapia, egresado de la UVM Campus Cuernavaca, con maestría en rehabilitación cardiovascular y pulmonar por el Centro de Estudios e Investigación Fisiocol, y pues actualmente también como parte de fisioterapeuta en el Hospital San Diego. El teléfono para mayores informes es el 777-346-4604, 777-346-4604, y te encuentran ¿en qué consultorio? En la Torre Médica San Diego, en el piso 4, consultorio 412. Y si no, aquí está el teléfono y nosotros también se los podemos compartir a través de lo que es WhatsApp. Pues gracias por acompañarnos en el consultorio de Miguel y traernos información valiosísima el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia que estuvo por aquí tiempo. Gracias por estar con nosotros. Regresamos después de Chavorrucos y Millennials, después del corte. Mientras tanto, pues una canción para aligerar un poco este tema el día de hoy. Y recuerden siempre consultar con sus médicos. Es importante siempre el acompañamiento médico en cualquier tema que nosotros pues estemos pasando en una cuestión médica.